Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto dirigirme a ustedes nuevamente por medio de esta red social para poder compartir con ustedes un momento de reflexión de la palabra de Dios. En estos últimos días se han publicado una gran cantidad de videos en los que se promueve la desobediencia a las autoridades de esta tierra que han sido instituidas por Dios. La Biblia nos enseña a nosotros al respecto varias cosas que en este video espero poder compartir con ustedes. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 y en el versículo 11, Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Jesús, en ese momento, él estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. Poncio Pilato le había dicho a Jesús de que él tenía la autoridad para salvarle la vida y para condenarlo. La respuesta de Jesús fue contundente: ninguna autoridad tendrías tú si no te fuere dado de arriba. La Biblia dice que Dios es un Dios que está sobre todas las cosas y que tiene autoridad sobre todas las cosas, que todo existe por su voluntad, que todo se mueve por su voluntad. La palabra de Dios nos dice en la carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sean los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El deber de las instituciones, de las autoridades terrenales, es el castigar a los malhechores y el exaltar a aquellas personas que hacen el bien. Dios va a juzgar a aquellas personas que están en autoridad. La Biblia dice que sobre uno que está en lo alto hay otro que lo vigila. Hay alguien que está sobre él. Hay un ejemplo hermoso en la muerte de Jesús. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, él tiene a dos ladrones. Uno de los ladrones, dice la palabra de Dios, que se arrepiente y le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo perdona y le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. También había otro ladrón que lo injuriaba y que le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, y entonces creeremos que tú eres el Rey. La Biblia registra de que Jesús murió por nuestros pecados. Y uno de esos ladrones recibió el perdón de sus pecados. Pero el hecho de que él recibiera el perdón de los pecados no significaba de que él estaba libre del juicio terrenal. Jesús tenía poder para hacer descender a los dos ladrones de la cruz. Pero en respeto a las autoridades terrenales, la Biblia registra que a ninguno de los dos Jesús los bajó de la cruz. Porque la Biblia a nosotros nos habla de que todo lo que vamos a sembrar, eso vamos a cosechar. Tú siembras odio, vas a cosechar odio. Si tú siembras respeto, vas a ser respetado. Si tú siembras honra, vas a ser honrado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Jesús es la máxima autoridad. Cuando Jesús muere y resucita, la Biblia nos dice esto acerca de él: por lo cual
Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús está por encima de todos los gobernantes de esta tierra, y los gobernantes de esta tierra le van a entregar cuentas a Dios de la autoridad que Él les ha permitido ejercer en este mundo. Es por esta causa que los cristianos debemos de respetar a las autoridades. Es por esta causa que nosotros tenemos que acatar las leyes siempre y cuando estén dentro de los principios bíblicos fundamentales. Mientras ellos no se opongan a los mandamientos fundamentales de Dios, el cristiano está obligado a respetar y a obedecer las instituciones terrenales. Porque hay muchas personas que en este momento están forjando una rebeldía hacia las autoridades instituidas por Dios en esta tierra, en donde se está enseñando a faltarles el respeto, con la excusa de decir hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto, la Biblia habla en ese sentido. Solamente cuando aquellas personas que están en autoridad se oponen por completo al evangelio, entonces el cristiano tiene el deber de tomar por encima la autoridad de Dios a la autoridad del hombre. Mientras tanto, el cristiano está obligado a respetar. Ha sido asombroso ver para mí en estos días cómo gobernantes, presidentes, personas que están en eminencia y en autoridad han doblado sus rodillas delante de Dios. Han levantado sus manos a Dios pidiendo su bondad y pidiéndole que haga un milagro, pidiéndoles vida, pidiendo su auxilio, pidiendo su ayuda. Eso quiere decir que muchas de las personas que están en eminencia se están sujetando a Dios. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el versículo 16, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de los soberanos de la tierra. Él es el Señor de los soberanos de la tierra. La palabra de Dios dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar delante de Dios. Hace algunos días yo vi una ilustración que me agradó mucho, en donde supuestamente Satanás le estaba diciendo a Dios: por fin lo he logrado, he cerrado las iglesias. Y Dios, con una sonrisa, le había respondido a Satanás: Satanás, te volviste a equivocar. Lo único que hiciste fue que la iglesia se abriera en cada hogar, en cada casa. Eso nos habla de un Dios que está en control de cualquier situación. Nuestro Dios es un Dios que es capaz de pastorearnos incluso en el valle de sombra de muerte. Es por esto que yo te insto a que tú pongas tu confianza en Dios, que pongas tu confianza en los consejos que la palabra de Dios te da. Sujétate a la palabra de Dios, respeta a las autoridades, obedece a las autoridades, siempre y cuando ellas estén honrando a Dios
entonces tú con tu obediencia también estarás honrando a Dios. Que el Señor te bendiga.